Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Ya estamos aquí muy contentas de tener nuevamente una entrevista con nuestra querida maestra Laura Contreras, que el día de hoy nos va a hablar de algo súper interesante, como es este programa que es El Camino es hacia adentro. Y hoy vamos a hablar de cómo estoy sanando mi relación con papá y cómo las constelaciones familiares ayudan en eso. Así que, pues bienvenida, Lau, nuevamente. Regresamos a nuestros martes de Celtic con El Camino es hacia adentro y a mí me da mucha emoción porque creo que vamos aprendiendo de la mano de tu experiencia, de todo tu conocimiento, pero sobre todo de todo lo que traes en el corazón para darnos, para aportarnos con esta energía tan hermosa que siempre te representa y con esa luz que te acompaña. Así que estamos ya listos, ya estamos también en Facebook Live. Por favor, la gente avisen que ya estamos aquí en vivo, avisen que ya está la maestra Laura Contreras dispuesta a aclararnos muchas dudas y nosotros vamos a aprender también muchísimo. También mando un saludo a la querida Yari, que siempre está haciendo equipo con nosotros. Gracias, Yari. Y bueno, adelante, Lau. Pues, Pati, buenas noches, muchas gracias por tu recibimiento y pues gracias a todos los que se enlazan y que nos escuchan. A lo mejor están un poquito desfasados por los martes que no estuvimos y que honestamente creo que al menos en mi persona dejaron un gran aprendizaje de la necesidad de ir nivelando tu energía, ¿no? Conforme las cosas van y no van caminando. Y que mucho tiene que ver con el tema de lo que hoy nos toca platicar, que es hablar sobre la importancia de sanar nuestra relación con papá. Me parece que en el capítulo anterior que tuvimos, antes de hablar de la medicina china, pues platicamos un tanto sobre la forma en que regularmente nosotros aprendemos a mirar a nuestros papás a través de las miradas de nuestras mamás, ¿no? Y creo que por ahí quedan algunos temas que apuntar, como el hecho de que aun cuando nuestra mirada puede estar sesgada por la mirada de mamá, es muy importante introyectar en una unidad a mamá y a papá en nuestro corazón para poder tener equilibrio. Es decir, si bien es cierto que la relación con tu madre y con tu padre como personas son individuales o separadas, al asentir a ellos, al tomarlos como tus padres, es muy importante que lo podamos hacer como una unidad única que pudieron ellos formar para que nosotros nos encontráramos en esta vida y en las circunstancias en las que estamos y para ser las personas que somos. Y creo que ese es el siguiente paso que se puede dar cuando logramos mirar a nuestro padre con nuestros propios ojos y no con los ojos de mamá. Y puede hacer que nos lleve un tiempo poder visualizar, poder reconciliar en nuestro corazón esta imagen de verlos unidos y puede ser incluso hasta confuso, ¿no? El hecho de que en el primer programa proponemos que aprendamos a mirar a papá a través de nuestros propios ojos y después recibir la información de que terminamos de tomar a ambos y la vida como es cuando los configuramos como una unidad indisoluble, que sería algo muy parecido a lo que es el yin y el yang en la medicina china, porque la energía completa de ellos dos es lo que dio origen a ti como persona. Sí, Uh-huh. sí, Entonces, totalmente de acuerdo. es muy confuso, Pati, porque dices, ¿cómo? No, o sea, si ya no lo voy a mirar con los ojos de mi madre, ¿cómo voy a hacer ahora para poderlos ver como una unidad? Bueno,
Creo que parte de lo que necesitamos hacer para poder mirar a nuestros padres como esa unidad es empezar a agradecer la manera en que se encontraron. En el momento que se hayan encontrado, que pudo haber sido bajo un acto consensuado o no, que pudo haber sido bajo un matrimonio o no, bajo la circunstancia que haya sido, el momento en el que ellos se encuentran y mediante ese abrazo amoroso originan esa mórula que va a dar origen a lo que eres tú, ese es el momento de ese amor, de esa demostración de, pues sí, de cariño que hay entre ambos y que eso es lo que da origen a ti como persona. Es lo que Bert en alguno de sus libros habla como el primer anillo del amor. Que cuando nosotros podemos visualizar esa entrega de nuestros padres como algo sagrado, en el que por medio de ese acto se nos dio la vida, comenzamos a abrir nuestra conciencia para poder llegar a practicar lo que tanto hemos platicado en esta serie de programas del amor incondicional consciente. Él nos habla como de 7 anillos, pero el primero es ese, poder tomar a los padres como son, con la historia que los haya distinguido, de la manera en que haya sido que se haya dado su encuentro, para que nosotros estemos hoy aquí presentes y que aunque vamos a suponer que mamá y papá se encontraron, me engendran y por alguna razón papá no puede sostener su permanencia y llega otro hombre a cuidar de mí, de mi madre y a lo mejor hasta el apellido me da, mi padre sigue siendo mi padre. Aunque esté ahí esa persona, la unidad que a mí me dio origen son mi padre biológico y mi madre. Y creo que ese es un tema que en la actualidad, Pati, causa mucha confusión, porque hay un dicho que reza por ahí. Padre es el que cría y no el que engendra. O padre es el que mantiene y no el que también. El que engendra, ¿cierto? Y creo que eso, Pati, está provocando mucho desorden en nuestra sociedad. Sí. ¿Sí? Y sabes también, creo que nosotras como mamás, a veces por el enojo, les inculcamos a nuestros hijos y les sembramos esa semilla de rechazo, de odio, de tú no eres mi padre. Y entonces desde ahí estamos convirtiendo a nuestros hijos en seres, yo lo veo así como incompletos, ¿no? Como incompletos. Mira, nos dice Annie Flowers, dice, esa frase la veo más desde el agradecimiento, no sé a qué frase se refiere, si la de padre es el que cría, sí, desde agradecer a quien estuvo ahí. Sí, sí, yo creo que es importante agradecer y es bueno agradecer y darle su lugar a ese hombre, pero no es tu papá. Exactamente. Ese es el punto, Pati. Y qué bueno que ella dice esto. Esa frase viene más desde el agradecimiento. Sí, sería lo ideal que engendrara solo agradecimientos, pero si te das cuenta, dice, padre es el que cría, no el que engendra. Entonces ahí ya no estamos dándole lugar al papá. O sea, es como que, ok, si tú pusiste la semillita y te la agradezco, pero no fue suficiente, porque alguien más tuvo que venir a cuidar de mí o ayudar a mamá a cuidar de mí. Y creo que eso es lo que pone el desorden. Es decir, para que yo existiera, mamá y papá tuvieron que encontrarse, poner cada uno su célula mediante ese abrazo amoroso
Y esa unidad es lo que me tiene aquí. Y si bien otro hombre llegó en la ausencia de mi padre a ayudarme a permanecer en la vida, ese hombre también tiene su lugar. Y ni uno es más importante que el otro, simplemente cada uno tiene su lugar. Acuérdate que mucho de lo que trabajamos en constelaciones familiares camina de acuerdo a lo que llamamos los órdenes del amor. Entonces, en este caso que estamos platicando, por ejemplo, en cuestión de jerarquías, el papá biológico pues tendrá la jerarquía más pesada porque gracias a él, a su semilla, es que tú estás en este mundo. Y si el otro papá de corazón sabe en su corazón darle las gracias, fíjate, a ese padre que puso la semilla para que ese pequeñito estuviera en este mundo y toma su lugar consciente de que él jamás va a poder ser el padre de ese niño, esa familia crece con un orden que le va a permitir que el amor fluya de manera consciente. Cuando no hacemos eso, Pati, ocurre que los pequeñitos en ese amor inconsciente, en ese amor ciego hacia el papá, comienzan a hacer cierto tipo de compensaciones dentro del sistema para que papá sea visto. Y tienen conductas que pudieran entenderse o traducirse como un mal agradecimiento a ese hombre que llegó a respaldar a mamá. Ese es el peligro que hay detrás de lo que tú dices. Nosotras como mamás, y yo creo que más que enojo, es por ese dolor emocional no resuelto, de no tener esa imagen de la familia, esa fotografía con la que nosotros nos identificamos y que queremos para nuestros hijos. Al no resolver ese dolor, les estamos endosando la factura sin darnos cuenta a nuestros hijos. Así. Y desprestigiando y desacreditando lo que su padre hizo. Fue, junto con nosotros, darles la vida a esos pequeños. Y fíjate que hasta la sociedad apoya, ¿no? Apoya como que tenemos ciertos hábitos o costumbres de poner a nuestra madre en alto, de ser nuestra madre la figura y la imagen más pura, más eh, que no se toca. Y a papá es el desgraciado. De hecho, yo hasta lo he dicho en algunos programas de radio, que no hay una mentada de padre, no existe la mentada de padre. No te dicen ve y a tu padre, sino que te dicen ve y a tu madre y entonces tú te pones como león o leona y dices, con mi madre no te metas, ¿no? Y ahí viene esa parte también cultural en donde a nuestra madre la tenemos en un nicho sagrado, no se toca, y no sabemos realmente el contexto, porque a lo mejor sabemos solo la parte de la historia que nos cuenta mamá desde su energía, desde su, así me conviene que lo sepa, pero igual ese papá que no está presente, que no estuvo y que se fue o que lo fueron, porque no sabemos, pues no sabemos qué pasó, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Qué lo motivó a irse? Creo que sí habría que ver un poquito, voltear a ver a esos hombres que a veces no son tan mirados de esa manera. Son mirados de otra manera y las mujeres son no miradas de otra manera, pero aquí, en cuestión del padre, creo que a veces sí volteamos a ver más a mamá con esa compasión, con esa ternura y mi madre es sagrada y de mi padre pueden decir lo que quieran. Pero además, Pati, fíjate que yo creo que eso que tú acabas de mencionar se da estando los padres o no presentes en la casa familiar. O sea, Sí, se hayan separado o no papá y mamá, es una sensación general de que nos va a doler, pero muchísimo más la mentada de madre que de padre, ¿no? sí, de hecho Ahora, ni existe. como dices bien, ni siquiera existe.
Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que un padre no esté presente, Pati? Y esto puede suceder incluso cuando papá vive en casa y emocionalmente no está disponible. Creo que ya hemos platicado en este sentido de que en ocasiones la madre de nuestro padre no le ha permitido a nuestro padre tomar de nuestro abuelo. Las mujeres somos quienes permitimos que los padres tengan acceso a los hijos. Ujú. Cuando por alguna razón que regularmente tiene que ver con el dolor no resuelto de la abuela paterna, no permite que los hijos tomen de su papá, estos hombres van a ser hombres debilitados, por así decirlo, en su energía masculina y difícilmente van a poder contener y sostener a una mujer para darle espacio para maternar a sus hijos. Lo que en el corazón y en la mente de la mujer puede ser interpretado como una falta de amor, de cariño, de interés, de no ser elegida, de mil cosas que lógicamente vienen por una interpretación que ella hace por esas heridas de la infancia que no han logrado sanar. Ujú. Y entonces, de manera inconsciente, no permite el acceso del padre a estos hijos. ¿Sí? Así es. Sí, Esa es totalmente de acuerdo. una de las mecánicas que se presenta de las que no somos conscientes, ni hombres ni No. mujeres. Ujú. Y se van tejiendo historias de padres juntos o separados, en donde la figura del padre es desprestigiada y la figura de la madre, lejos de no nada más tener un nicho, es como si hubiera una, un envoltorio de inmaculación, ¿no? O sea, la madre es inmaculada, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y nos cuesta mucho trabajo, Pati, darnos a la tarea de conocer a mamá y a papá. No, está hablando Persona. de padre. Ahí está Argelia. Argelia. Dice Ángel que por qué hablamos de sus papás. Perdón, es que a las 8. Adelante, adelante, Argelia. Bienvenidas todas los comentarios. Esto retroalimenta y pues enriquece todo. Si tienes algún comentario, adelante, Argelia. Bienvenida, buenas noches. ¿Ruido? ¿Perdón? No la escucho. No, no la No escuchamos. te escuchamos, Sergio. A lo mejor viene en el tráfico. O a lo Y mejor y se le prendió el micrófono sin querer. a lo Puede ser. mejor, no, pero yo creo que a lo mejor sí quería participar. Pero bueno, al final del día, creo, Pati, que no tenemos conciencia de esos movimientos del alma y que detrás de todas estas diferentes mecánicas que se dan en donde los papás no son vistos, mucho de esto tiene que ver con el dolor. Y a Sí. nosotros como hijos nos cuesta mucho trabajo mirar a nuestros padres como esas personas imperfectas que tuvieron el valor de darnos la vida, ¿no? O sea, seguimos con esa idealización como si fuéramos niños de que nuestro padre y nuestra madre son como superhéroes, ¿no? O sea, personas que podían resolver todo, que podían con todo, ¿no? Que eran tan fuertes que no había nada que los impidiera hacer lo que tenían que hacer, en fin. Y cuando nosotros nos damos la oportunidad, por ejemplo, de empezar a reconstruir nuestra historia, que hace como 2 días lancé un taller que se llama Justo Tomando mi lugar, que tiene que ver con empezar a mirar mi historia desde una perspectiva más real, ¿no? ¿Qué pasó con esa mamá, con ese papá con los que yo crecí? ¿Cómo eran sus manifestaciones? ¿Cómo eran las situaciones que sucedían en casa? Y la mayoría de las personas podemos decir, yo ni me acuerdo, ¿no? O sea, llego a los
6, 7 años de edad y ni siquiera tengo recuerdos de cómo era eso. ¿Cómo voy a poder reconstruir una historia? Claro que se puede reconstruir, Patti, cuando te vuelves una persona autoobservadora, que ves con claridad cuál es la manera en que tú reaccionas a los estímulos que la vida te da. ¿Qué pasa en tu cuerpo ante esos estímulos? Y entonces tu misma memoria celular se empieza a convertir en ese gran ayudador para que puedas reconstruir esa historia y puedas dimensionar en lo real a esa mamá y a ese papá. Y entonces empiezas a mirar que tanto mamá como papá tenían muchas situaciones de conflicto interior que vivían y que probablemente no contaban con las herramientas para resolverlas. Así es. Y que tú te viste inmerso en esa dinámica, en esa química que había en la casa, en la familia, y aprendiste a normalizar muchas cosas que, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, rompieron el orden del sistema. Porque eso es lo que nos interesa en las constelaciones familiares, poner orden en nuestros sistemas. Y a mí en lo personal me gusta más esta parte de pensar en tomar yo mi lugar, porque cuando hablamos de ordenar al sistema, es como si nosotros, o sea, yo lo siento como un acto de arrogación. Es como si yo, hija, voy a venirte a ti, a papá, a decir, y a ti, a mamá, a decir qué lugar vas a tener, y a ustedes, hermanos mayores, y a lo mejor con los menores podría hacerlo por mi jerarquía, no así con los mayores, y a lo mejor también pretendo incluso mostrarles a mis abuelos cuál es su lugar. ¿Sí me entiendes? Entonces, para mí por eso hay una gran diferencia entre decir, pon orden en tu sistema y decir, ponte en orden con tu sistema. Claro, porque es otra mirada completamente diferente. El poner orden a el ponerme en orden. Exacto. Es Yo me ser voy a poner. responsable. Lo que, mira, esa Pati, yo creo que es la gran diferencia y por qué a veces las personas sí lo llegan a decir, ¿no? He constelado tanto y no veo resultados. ¿Sí? He ido al psicólogo tanto, he ido a terapias, años, y nomás no veo un arreglo. Yo sigo en la misma, ¿no? Porque creo que eso hace una pequeña y gran diferencia. Yo me voy a hacer responsable de tomar el lugar que me pertenece además en el sistema, ¿sí? O sea, que me pertenece. Hace poquito platicando con Yadi, que aquí está con nosotros, hablábamos de una chica que ella invitó a constelar en algún momento. Y pues salieron cosas muy dolorosas para ella. Y a un año, año y medio de que ella constela, ella dice, bueno, yo siento que pagué por algo que no me sirvió. Porque yo no entendí mucho, tú sabes cómo son las constelaciones, que al menos yo trato de no explicar para que no entre en la mente de la gente y permitamos que el nivel de conciencia que se está manifestando en mi constelación se vaya asentando en mi persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y sucede que de repente a la gente, aparte de que le cuesta trabajo entender lo que está observando y asimilarlo, también es cierto, Patti, que cuesta mucho trabajo ponerte en la mala conciencia familiar a partir de esa responsabilidad que tomas de tu persona. Y no estoy diciendo que sea algo malo, que sea algo bueno. Digo que es algo que llega a suceder cuando yo quiero que las respuestas me vengan de fuera hacia adentro y que no trabajo por encontrar las respuestas dentro de mí. E incluso yo le decía a Yadi, invítala, o sea, invítala a venir al programa, invítala a que tengamos una sesión juntas o lo que ella desee, lo que su corazón le diga, si es que su corazón se lo marca, para que comparta este testimonio real
con las personas que escuchan todo lo que nosotros decimos y que probablemente el ventilarlo pueda darnos la oportunidad de que ella pueda mirar desde otra perspectiva esa experiencia que tuvo. Porque es muy bonito, Pati, venir y sentarnos aquí y hablar de todas las grandes maravillas que hemos visto, porque además las hemos visto, ¿eh? De verdad, las personas que hemos trabajado en nuestra propia vida con ayuda de la herramienta de las constelaciones, hemos visto cosas grandiosas que han sucedido en nosotros y en nuestro entorno, sí. Y eso no quiere decir que con toda la gente tenga que suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces, Pati, esas lealtades invisibles que nacen a partir de poner a mi madre en un lugar privilegiado, prácticamente santificada, donde era la mujer abnegada, la que hacía todo por la familia, y mi papá como ese patán que, pues bueno, se le agradece, ¿no? Todo lo que hizo, pero no deja uno de reconocer lo calavera que fue con la mamá. Provoca esas lealtades, Pati, que aún a veces después de una, de 2, de 3 o de 5, de 10 constelaciones, tú sigues conectada con ese dolor de mamá y que no te permite mirar a tu padre en la dimensión real, es decir, en una persona que así como mamá tenía sus dolores sin resolver, él también los tenía. ¿Y qué es lo que pasa, Pati, cuando no logramos hacer eso? Nos frustramos, ¿no? Yo creo Pues que hay mira, una frustración, aparte de todo el desorden, dijo. yo creo que la sensación de frustración puede incluso llegar a ser llevadera. ¿Sí? Y sí hay frustración porque la hay. Y creo, Pati, que lo más grave que puede suceder cuando nosotros no miramos a papá es que no nos preparamos para recibir todas las bendiciones que el mundo tiene para nosotros. Bueno, sí, eso es lo más importante, ¿no? Porque papá rige una parte muy importante de nuestra energía y mamá rige otra parte muy importante. Y esa fusión nos hace ser este ser completo. Y si hay algo que no esté en equilibrio, ya sea la energía de papá o la energía de mamá, pues hay como que esa falta de control de nuestra vida, de orden, y ahí andamos por el mundo como que, ay, pues es que dicen que suerte en el amor, ¿qué? Suertudo en el amor, desdichado en los negocios, y así con esos dichos que nos hemos creído, porque veía yo un podcast en donde decían, de verdad, no se puede tener amor, abundancia, riqueza económica, inteligencia, todo al mismo tiempo, salud. Claro que se puede, claro que se puede. Cuando logras tomar a mamá y a papá como una unidad, tú lo acabas de decir muy bien, Pati. A ver, yo soy un ser entero. Esas energías, ¿de quién me vinieron? De mamá y de papá, viven dentro de mí. Entonces, si te das cuenta, hace poco en una de las clases que tuvimos con mis alumnas, se manifestó una situación muy fuerte, Pati, y que yo no sé si el auditorio vaya a estar de acuerdo pues con este concepto general que hay, en que las mujeres difícilmente podemos tener la libertad sexual y financiera que pueden tener los hombres dentro de un sistema, ¿no? Es como si, bueno, te vamos a dar chance de que seas una mujer exitosa en las finanzas, ¿no? Pero entonces no tienes una pareja que te haga sentir amada y feliz. O tienes esa pareja y entonces dependes financieramente de ese hombre. Pero las dos no, mija. O sea, no. No se Y puede. no se puede, ¿no? O sea, la carta de los Reyes Magos no va incluido ese paquete, ¿no? Ajá. Y es una, como tú lo acabas de decir, Pati, es una creencia de que no puedes tener todo. Y sí se puede tener todo, Sí se puede. porque, insisto, mamá te sostiene en su vientre, te gesta, te contiene, da esa ternura, ese amor, en algunos casos, ¿no? Porque habemos unas mamás
que estamos tan masculinizadas que difícilmente les vamos a dar contención, seguridad y todos estos rollos a los niños, pero bueno, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando mamá no te permite tomar a papá? Tú no puedes salir al mundo, a conocer el mundo, a desarrollarte en el mundo, a hacer cosas que sean un poquito más expansivas, que salgan de tu círculo más cercano. Seas hombre o seas mujer, ¿eh? Eso no es privativo de unos o de otros. Entonces, cuando tú no haces este movimiento de tomar a ese padre, tu vida social, tu vida profesional, tu vida, estoy pensando en la palabra correcta para no errar, porque es mucha responsabilidad tener un micrófono, sí, pero creo que la palabra es tu vida en expansión se ve limitada, Pati. Sí. O sea, hay como topes, como ya pude tener una empresa y podría ir por tener franquicias, pero no lo hago porque no he terminado de tomar a papá. Y por eso te digo que pensé mucho en la palabra porque ha llegado gente a cuestionarme y a decirme, ¿cómo es que en mi constelación se ve que yo no he tomado a mi papá, pero yo tengo el negocio que no pudo tener ni mi tío, ni mis abuelos, ni nadie en la familia, ¿no? Y yo dentro de mí pienso, ¿y qué sería si lograras tomar a tu padre? No tendrías una empresa. Tal vez tendrías 2, 3 o 4. ¿Sí? Entonces, esa posibilidad de seguir creciendo, 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 nos la da esa energía yang de papá. Y que si logramos tomar a mamá y a papá como esa unidad, también va a estar esa energía de contención en donde, aunque yo crezca exponencialmente en mi vida pública, en lo privado voy a poder tener ese equilibrio de tener esa cercanía emocional con los míos. Y que si tú te das cuenta, esto es algo en donde cuando no hay ese equilibrio nos pasa tanto a hombres como a mujeres, que somos exitosos en un área y descuidamos otra. Sí, porque tenemos ahora el ejemplo de esas mujeres, que mis respetos para ellas, que son grandes ejecutivas, que tienen puestos importantes en las empresas, pero que traen una carga mental terrible que no les permite manifestar esa energía yin, esa energía femenina, cuando están más cerca de los suyos, ¿no? Y entonces se convierten en esas mamás que ya tienen organizado el fin de semana de pe a pa para todos los miembros de la familia, sin permitir un descanso, en donde tiene que haber a fuerza diversión y actividad, porque si no pareciera que no están haciendo nada, ¿no? Entonces, no hay manera de que la gente se quede tranquila en su casa en pijamas, porque la energía masculina tan grande de esa mujer no se los va a permitir. Y mi mamá piensa que está haciendo muy bien su rol, ¿sí? Sí. Hasta que un día llegan o a la terapia o a cualquier espacio de este tipo, porque el problema de uno de los hijos los lleva, y entonces mamá empieza a descubrir que dice, ¿cómo? O sea, si yo me siento realizada profesionalmente, pues sí, pero tu familia no son tus empleados, ¿no? O tus subalternos, o sea, son otros. Y tú no alcanzas a poder distinguir esa diferencia, aunque no me lo creas, porque dentro de ti no ha tenido lugar ese asentimiento a tu padre y a tu madre como esa unidad perfecta que te dio origen a ti. Fuerte. Fuerte, y que además si observas tu logotipo de Vision Coaching, ve la espiral que tiene y tienes una persona con los brazos abiertos y con su corazón muy encendido, Pati. Sí. ¿Sí? Para mí, justo eso representa esa espiral de energía única que te avienta la vida y que pueden ser mamá y papá. Así es.
porque se convierte en eso, en una energía única que te lanza a la espiral del crecimiento de la vida. Pero ahí ya estás teniendo una energía integrada en ese logotipo que tienes. Sí. De hecho, esa es la idea, la integración de mi energía, o sea, fluyendo a todo, en todo el universo que me rodea. Y no lo logras, Pati, si no unificas en tu corazón a mamá y a papá. Si no Fíjate que los dentro tomas como esa unidad perfecta sí, de la cual tú eres resultado. sí, en mis sesiones de coaching, yo siempre les hablo de que si tú no estás bien, a lo mejor afuera no está bien toda la situación. Y cuando también queremos tomar una decisión, yo siempre les pregunto, porque hay gente que me dice, es que no sé si irme por el camino amarillo o por el camino verde, ¿no? Y entonces yo les pregunto, ¿el camino amarillo te hace daño, te daña caminarlo? No. El camino verde, pues tiene un poco de espinas. Ok. Ya desde ahí, ya puedes tomar una decisión. ¿Por cuál te irías? Si el camino verde tiene espinas y el camino amarillo no te daña, pues vete por el camino amarillo. Ahora, ninguno de los dos me hace daño. Camino verde y camino amarillo. Ok. Daña a la gente que te acompaña, que te rodea, que vive contigo. No, pues el camino amarillo sí lo daña. El camino verde lo daña muchísimo. Entonces ya tienes una idea de por dónde no irte o buscar otra alternativa. Creo que todo comienza desde que tú estás bien. Si tú estás en orden, si tú estás en equilibrio con tu energía, comienzas a estar bien en todo lo demás. Para mí ese es un principio básico y que lo podemos lograr a través de muchas herramientas, una de ellas poderosísima, las constelaciones familiares. Equilibras esa energía, tomas a papá o tomas a mamá o tomas la energía que te esté desequilibrando y comienzas a crear resultados. No sé tú como experta en las constelaciones si esto es una realidad, si has visto esos ejemplos en donde la gente toma a papá, si es que le hacía falta tomar a papá, o toma a mamá, genera ese orden y comienza a fluir de otra manera la vida para esa persona. Fíjate que ahorita que hablabas, Pati, de la disyuntiva de los caminos, me he quedado escuchándote, tratando de tener una escucha activa, porque yo diría lo siguiente. Cuando tú tomas a mamá y a papá, sabes reconocer en tu interior que a veces es necesario tomar el camino verde y espinoso, porque tal vez ahí esté tu aprendizaje Así es. y que aunque a lo mejor puedas dañar aparentemente a alguien, tienes la fuerza de mantenerte en la mala conciencia familiar para deconstruir algo que puede dar a la construcción de algo no mejor, de algo diferente a lo que conoces. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Porque a lo mejor si me voy por el camino amarillo, no me voy a encontrar espinas, no me voy a encontrar obstáculos y no voy a lastimar a nadie. Y en apariencia podría ser el camino más indicado. Sin embargo, la vida a veces te pone para ti en que el aprendizaje, el cambio e incluso tu sensación de estabilidad interior está en tomar el camino verde. Puede ser. Sabes que está espinado Sí, y tú sabes que al entrar no solo te vas a lastimar tú o corres el riesgo de lastimarte si no tienes cuidado con las espinas, porque es un camino, aparte de difícil, desconocido, tanto como el amarillo, pero de entrada es menos sencillo. Y probablemente en el camino también lastimes a alguien más. Puede ser ¿Sí? también. Cuando tú tienes la fuerza de mamá y de papá en tu corazón, Pati, puedes atravesar ese camino verde si atravesarlo te va a llevar a algo diferente. Atraviesa a lo mejor hasta del dolor. Claro.
porque dime qué existencia para ti está liberada del aprendizaje que nos da el dolor. No, a veces creo que esos eventos que duelen tanto, y no quiero decir que te vayas a martirizar, pero si es nuestro aprendizaje, yo tengo una frase que hay gente que me ha dicho, no, no todo es perfecto, porque yo he dicho, todo es perfecto. Claro. Porque aunque te duela, aunque pases por situaciones difíciles, son las que tenía que vivir, son las que tenían que estar para tu aprendizaje. Y si me permites, Lau, voy a hacer una breve pausa porque aquí ya tenemos gente que nos está haciendo preguntas en Ujú. Facebook. Bueno, Imelda Serrano Nava nos dice buenas noches, Imelda. Y Alessandra Monique nos dice una pregunta. Al constelar, ¿hay forma en que se puede localizar al papá si nunca estuvo presente? Mira, tanto como localizar y decirnos, está en Suecia y tiene una familia y está estable, no. Lo que sí podemos hacer es reconectarnos con la energía de papá, independientemente de que esté en este plano, ¿no? Es decir, que esté vivo o lo que llamamos muerto. Ujú, Y ha llegado a suceder, Pati, que después de que alguien constela y su papá no estuvo presente, tiene noticias de sus papás. Y hay ocasiones que se llegan a hacer presentes los papás después ujú, de que constelas. así Y es. esto puede pasar semanas, días, meses o años después de que tú constelaste. Eso sí puede llegar a suceder. Sería una irresponsabilidad decir que podemos utilizar las constelaciones familiares como un método de localización de los papás, ¿no? O sea, no. Pero sí hay una reconexión con su energía y sí hay manifestaciones que te hacen saber de tu padre o de tu madre ausente. Ujú, Que ya por ahí el tío o el primo o alguien, ¿no? Emergió y te da más información de papá. ujú, ¿No? Y bueno, ujú. creo que ya lo habíamos dicho la vez anterior. ¿Quién te hizo la pregunta? ¿Alessandra? Alessandra Monique. Ajá, Alessandra Monique. La manera más fácil de encontrar a tu papá es mirándote en el espejo, Alessandra. Todo lo que en tu cara veas que no sea de mamá es de es de papá. papá. Y entonces ahí no hay otro contacto más fidedigno que el verte tú. Ahí está papá. Y no Ujú, necesitas ni constelar para hacer eso, ¿eh? Nada más agarras un espejo y empiezas a revisar tu rostro y empiezas a recordar el rostro de tu madre, si es que solo conociste a tu madre, y todo lo que no esté de mamá ahí, de mamá. es de tu papá. Y sí se puede reconectar nuevamente con la energía del padre, ¿eh? Aunque papá no haya estado. Y fíjate que ahora, bueno, no sé si me quieres hacer otra pregunta porque se me vino otra idea de lo de los caminos que me decías. Pues hasta el momento son todas las preguntas Ok, que han llegado, que yo veo, pero igual aquí los invitamos a que comiencen a formular sus preguntas, sus comentarios. Yo creo que esto enriquece la claro. charla y aquí tenemos pues a nuestra querida Lau que nos va a contestar todas las dudas, las preguntas que haya y podemos aprender todos, porque a lo mejor yo traigo la misma duda, pero no me atrevo a preguntarla y alguien la pregunta y digo, eso es lo que yo quería saber. Así que Claro, adelante. y a lo mejor les hacemos dudas más grandes, ¿no? ¿Está Porque llega bien? a Es suceder perfecto. que a Es veces la duda es más perfecto. grande. Y es perfecto. Es perfecto. Yo creo que todos los eventos que nos van sucediendo día a día son perfectos. Si lo vemos desde esa mirada, ¿no? Si los vemos desde esa parada de aprendizaje. Si los vemos como, ay, es que es un castigo, es que porque a mí, creo que eso no nos lleva más que a estarnos latigando y a estarnos victimizando. Y mira, y justo eso que dices, Pati, el ejemplo que ponías del camino amarillo y del verde con espinas, se me ocurrió otra situación, ¿no? Mira, hay ocasiones en que la vida te pone en esa disyuntiva. Vamos a hablar, no, yo creo que a ti te ha tocado asistir los divorcios necesarios, ¿no? Sí. O sea, cuando tú dices, la otra vez me platicaste de una técnica muy padre que haces de que pones a la pareja y les vas diciendo, ¿no? Caminen para acá, que digan todo lo que los une
y vemos, y si no lo que los separa, y pues ya a veces las cosas son irreconciliables. Y todos sabemos que una ruptura amorosa te va a provocar un dolor terrible. ¿Qué diferencia hay en un hombre y en una mujer que han tomado a mamá y a papá para poder irse por el camino verde y espinoso cuando es muy necesario? Que van a tener dentro de sí, Pati, los recursos suficientes para sacar de esa experiencia dolorosa el mayor aprendizaje posible. Y ese aprendizaje, Pati, se graba, se queda guardado en la memoria de lo que hablamos de los campos mórficos o morfogenéticos. Y esa información se va a transmitir no solo a los hijos de esta pareja que logra irse por ese camino verde y espinoso con conciencia, trascender, transitar su duelo de una manera que les permita tener un aprendizaje, y toda esa energía va a ir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y hasta 7 generaciones delante de ellos. También esa energía, Pati, va a viajar hacia atrás. No solamente lo va a hacer para adelante, También hacia atrás. también lo va a hacer hacia atrás. Entonces, no es un acto de magia, vaya, o sea, a lo que quiero ir es que cuando nosotros somos capaces de tomar decisiones, por muy dolorosas que sean en nuestra vida, para seguir evolucionando, es cuando estamos teniendo esta convicción interna, esta fuerza interior para hacernos cargo de lo que nos toca resolver para estar mejor. Y eso va a tener un efecto para un lado y para otro. Por eso se dice que cuando tú constelas, puedes abrir camino o quitar ciertas cargas de los que vienen después de ti. Yo no creo que sea tanto como quitar cargas, porque seguramente que van a tener otras. O sea, tú vas a hacer lo mejor que puedas, ¿no? Eso es definitivo. Y eso no te garantiza que tus hijos no vayan a tener problemas que resolver. Creo que sí te garantiza es que tus hijos van a tener más herramientas de las que tuviste tú y los que te antecedieron para resolver los problemas y conflictos que la vida les presente, ¿no? Que son dos cosas diferentes, porque de verdad, mira, mucha gente a partir de las estas series que ven, ¿no? De Mi Otra Yo y no sé cuántas series mis alumnas me han compartido acá en Netflix y aquí y allá que hablan precisamente sobre todo este trabajo que se hace del transgeneracional. Tienen como esta fantasía de que pues yo ya voy a constelar y una vez que constelo, se acabó. todo se arregló, así como que de rápido y de buen modo, ¿no? Y no es tan así, Pati, ¿no? O sea, no es tan así. No es magia. No es magia. Digo, sí existe la magia, entendiendo la magia como cosas que te sorprenden que suceden y no son porque sean de generación espontánea, no. Es porque hay un trabajo interior que hace todo este cultivo, este caldo de cultivo, para que lo que tú constelas se concrete. O sea, que esa imagen de solución que logras se concrete en tu vida. Pero no es magia, ¿no? O sea, no es automático. Entonces, sí se puede tomar la energía de papá, sí se puede, pero pues no podemos localizar al papá como tal, ¿no? De decir está entalado, por ejemplo, ¿no? Se fue por cigarros y se perdió, digo, y ahí anda. Y yo puedo sanar mi vínculo, Claro. aunque yo no haya sabido nada de ese señor jamás en la vida. Ahí es cuando yo tomo mi lugar y yo me hago responsable, aunque él no haya tenido la fuerza para hacerse responsable. Y sabes, yo creo que lo más importante de esto es que nosotros veamos a ese hombre con ojos compasivos, porque es lo mejor que pudo darnos, porque no sabemos su historia de vida, no sabemos cómo le fue,
queridas lo llevaron a huir, a irse, a decir, yo no puedo con esta responsabilidad. Sin embargo, nos dio lo más preciado, la vida. Y creo que ya desde esa parada requerimos reconocer, porque si no reconocemos, pues siempre vamos a andar ahí con esa energía baja de papá. Y mira, acá ya nos está contestando Alessandra Monique, dice, muchas gracias, me parezco mucho a mi papá. Seguro ya fue al espejo y ya se vio. Y también nos dice Temazcali Tetetla, que es mi querida María. Dice, mi papá siempre estuvo conmigo, pero le faltó más autoridad y eso no me gusta. Y Crisanta Díaz dice, agradezco este tiempo que he constelado con la maestra Laura. Cada reunión aprendo y crezco mucho. Pues gracias por sus Gracias, comentarios. gracias. Mira, con Alessandra, y un poquito retomando lo que tú dices, sí es cierto, papá nos dio la vida para ti Ujú. y a veces, tristemente, lo mejor que pueden dar algunos papás es su ausencia, Sí. ¿no? Aquí nos está poniendo algo Ani Flores, parecido, digo, que va a lo mejor con lo que tú estás diciendo. Si lo quieres ver o yo lo leo, como tú me No, digas. no, no, tú velo. Dice, hasta es un regalo de vida que se haya ido y fuera más honesto darse cuenta que no podía con el paquete que era yo. Y dice, yo sí tuve a mi padre, pero así lo veo desde afuera. ¿Cómo se llama ella? Annie Flores, Annie Flowers. Annie Flowers. Annie Flowers, ¿quieres salir a la cámara y hacer un ejercicio o no? Vamos, Hola, Annie, sí, aprovecha, sí estoy aprovecha. aquí, ¿Ya estás ahí? Ok, estoy aquí, sí estoy en la cámara. Bueno, ya te vi, ya te tengo ahí enfrente. A ver, Annie, vuélveme a leer lo que escribiste, por favor, en el chat. ok, hasta es un regalo de vida que se haya ido y fuera más honesto, darse cuenta de que no podía con el paquete que era yo. O sea, yo lo veo así desde afuera, ¿no? Para otras personas, porque en mi familia hay, pues bueno, mis tíos los abandonó su madre y nunca se supo quién era el padre, se los dejó a mi abuela. Y hay otra persona que no puedo mencionar, que también igualmente, o sea, su padre nunca quiso ver por ella, ¿no? Pero al final yo lo miro así desde mis familiares, pero al menos, bueno, yo sí tuve a mi padre desde siempre y todavía sigue vivo y lo veo constantemente. Pero en algún momento se fue. Mi padre no. Ay, qué Bueno, Entonces, bonito. mi padre más bien es, o sea, él fue una persona demasiado responsable o demasiado trabajador en el hecho de querer ser siempre, de tener como ese pensamiento de que pues ese era su deber y todo el día trabajaba, ¿no? Todo el día, tuviste hasta la algún noche. accidente. Ajá, Creo, pero él, o sea, yo lo veía a veces en mi casa, me llevaba a la escuela y pues ahora lo veo cuando lo visito, ¿no? Pero yo Pero lo un que te padre comento, ausente, ¿cierto? sí, un padre, sí, sí, pues bueno, prácticamente los padres de antes eran padres ausentes. muy Al ausente. final del día, eso fue lo que le dolió a Annie, Perdón, ¿no? Sí, creo que Annie lo comentó como dice abajo desde afuera, ¿no? O sea, por sí, el comentario que escuchaste de que a veces hasta es mejor, es como un sí, regalo que te da la vida cuando tu padre se va y que a veces hasta es mejor que se vaya. O ajá, también cuando tenemos esta parte del divorcio, a veces es mejor separarse, ¿sí? sí. A que los hijos estén viendo ahí los pleitos y que les toque también a ellos ese tipo de heridas que traen papá y mamá, que de todos modos nos los pasan de alguna manera, pero más profundas cuando lo viven de cerca. Creo que a eso se Claro. refería el comentario, Sí, ¿verdad? Pero pero hay algo que yo estoy percibiendo y que, a ver, yo quiero que Annie me diga si es cierto o no es cierto. ¿Cómo se siente tu corazón, Annie, cuando me hablaste de la historia de la abuela que se fue y dejó, que no se supo quién era el padre? No, a mi abuela le abandonaron 2 niños. Ajá, sí. Mi abuela los recogió y, Ajá. pues, yo cuando me enteré de esa parte, pues, yo ya estaba grande, entonces ya no lo podía percibir de la misma manera que lo percibo ahora que ya estoy más estudiada y trabajada, ¿no? Entonces, yo con ellos lo veo que, bueno, pues fue un regalo que se los hayan dejado a mi abuela, aunque mi abuela murió cuando ellos tenían 4 años y después los crió mi abuelo, sin deberla ni temerla, y mi madre, ¿no? Obviamente la historia se desenlaza desde
muchas situaciones atrás, que mi abuela pierde a sus nietos de su primera hija porque ella se muere. Entonces, obviamente, por eso es que ella los recibe, pero bueno, muere de tristeza y al final, pero yo así lo veo con ellos y con y con otros familiares, porque en mi familia, tanto paterna como materna, hay muchos niños recogidos. Ujú. Ani, ¿cómo se siente tu corazón cuando nos platicas todo eso? Pues tranquila, o sea, tranquila, pero pues bueno, a mí no me hubiera gustado ser uno de ellos, ¿verdad? ¿Y Ujú. qué sensación hay en tu cuerpo? Eh, pues de paz. De paz, ok. A ver, Ani, ahora di, gracias Gracias por haber abierto por haber abierto camino para mí camino para mí y para mis hermanos. y para mis hermanos. ¿Qué pasó en tu cuerpo, Ani? ¿Qué pasó Pues, en tu pecho? pues lo que pasa es que como ese tema yo ya lo he trabajado, ya tengo así trabajándolo como hace 8 años y todo se debió a muerte de mi marido. ¿Pero qué Que, pasó en tu pechito, mi amor, cuando dijiste esa frase? ¿Se sintió más cerrado? ¿Se sintió más abierto? pues no lo logré percibir. A ver, vuélvelo a decir. Gracias Gracias por haber abierto camino por haber abierto camino para mí para mí y para mis hermanos. y para mis hermanos. En honor a su dolor, En honor a su dolor, ahora ahora elijo la vida. elijo la vida. Pues yo me siento muy tranquila. Y yo noté dos movimientos que a lo mejor tú no notaste en dos ocasiones. Tu ¿Sí? pecho hizo esto. Hubo un pequeño suspiro. Ay, no, no lo sentía. Bueno, así tan ¿Te de, percataste? Por así eso tan me de gusta fuerte. tenerlas aquí en la cámara. Mande, Por sí, eso me perdón. gusta tenerlas aquí en la cámara. Es que No, mira, aquí Pati, sí estoy. entiendo lo que ella dijo, que lo dijo Sí, como un ejemplo, pero sí. yo sentí el dolor en su corazón de todo eso que se está cargando en su sistema. Y ya ella, No, fíjate que ya en mi corazón, o sea, por parte de ellos no hay dolor. O sea, yo es algo, no sé, yo creo que hasta como, ya no sé si fue como por aprendizaje, o sea, cada que llegaba a mi familia alguien que, pues bueno, lo habían recogido, después de que yo ya tuve conciencia, pues yo lo tomaba siempre con mucha aceptación. Yo veía que bueno, en la familia de mi marido no era tan fácil, o en otras, familias aladeñas, ¿no? Se les hacía como muy, ¿cómo te diré? Como muy eso no puede pasar aquí, pero yo al final sí lo tomaba como de, pues, bienvenidos todos, o sea, aquí, pues, vamos todos a comer, ¿no? Y todos vamos a estar bien. Pero no sé, claro, yo creo que porque eso ya lo traigo desde mucho tiempo, pero bueno, yo esta frase que puse aquí porque yo la veo así. Mis tíos que fueron recogidos por mi abuela traen una historia muy fuerte que yo, de saber de dónde vienen, pues yo creo que para ellos fue un regalo que hayan llegado a la casa de mi abuela, porque en la casa de mi abuela, bueno, pues todo el mundo era muy trabajador, el que no trabajaba estudiaba, salían ingenieros y todo eso. Entonces, bueno, al final ellos no decidieron no estudiar, pero sí trabajar. Y entonces, pero pues obviamente ellos no lo miran desde ese modo porque no lo han trabajado y no les enseñaron a trabajar el agradecimiento, ¿no? Pero yo lo veo fíjate más que a como lo mejor, Ani, no es que no les hayan enseñado a trabajar el agradecimiento. Tal vez en un movimiento inconsciente del alma, ellos dan lugar a esos señores o a ese señor que los abandonó, a esos señores. Que era lo claro, que sí, platicábamos al principio, Pati, ¿sí me entiendes? O sea, ujú, cuando nosotros tomamos nuestro lugar, y en el caso, por ejemplo, de Ani, que yo agradezco que nos comparte esta historia porque nos sirve muy bien para ejemplificar lo que llega a suceder cuando no damos ese lugar, cuando no hacemos ese orden, ¿no? Entonces, estos niños son abandonados y la abuela amorosamente los recibe. Y lo mejor que esos papás pudieron darle a esos niños fue su ausencia.
y Sí. son los padres perfectos para esos niños. Son los mejores padres que podían tener. Ujú. Probablemente estos pequeños, que ahora ya son unos adultos, Sí. no han podido ser tan exitosos como los hijos naturales, pues, de la abuela, porque en su alma hay cierta lealtad, si me doy a entender, a esos papás que probablemente, pues, no es tan bien visto que los hayan abandonado. Y ellos Claro. en esa lealtad invisible no se permiten ese éxito, Sí, como estoy muy de nosotros. acuerdo ¿Sí me contigo. doy a entender? Sí. Porque hay ese dolor, o sea, por eso te decía, a lo mejor no es tuyo como tal, sino en el sistema, ese dolor se ha permeado, como bien decías, ¿no? Mi tía muere cuando nacen sus chiquitos, mi abuela le duele, luego le llegan estos chiquitos, y entonces, ¿qué se va sumando en la historia familiar? Mucho dolor, dolor, dolor que no logramos resolver. Y que, bueno, afortunadamente tú dices, yo lo he tomado, lo he venido trabajando y a mí ya no me produce pues esta emoción, este movimiento de emociones que me producía hace 8 o 10 años, ¿no? Y Claro, de qué hecho, que a lo mí has me podido provocaba, trabajar. un dolor como de abandono. Ajá. ¿De dónde viene mi dolor de abandono, no? Hasta que yo empiezo a trabajar con ese dolor de abandono y lo siento todavía más duro cuando muere mi marido hace 10 años, que fue cuando empecé a trabajar, bueno, trabajar así de tomar un diplomado en tanatología, en desarrollo humano, y poco a poco, pues bueno, vas entendiendo, pero no es luego, luego. O sea, sí lleva muchísimo tiempo también el querer entender, ¿verdad? Porque también, si uno no quiere y se aferra a que no quiere, pues tampoco no. Pues no lo haces, pero entonces la vida te puso en ese camino verde del que nos hablaba Patti, ¿estás de acuerdo? En ese camino espinoso, Pati, ¿ya lo estás viendo? Y entonces, gracias a que ella hace un trabajo de aceptación, en que, bueno, mi papá fue ausente porque tenía que trabajar un montón, porque pues a lo mejor era el proveedor y pues, y quieras o no, ese trabajo le ayuda a ella a sostener ese camino verde. Pero por eso le dije, ¿quieres hacer un ejercicio, Ani? Porque se siente, Pati, el dolor en esa frase. Claro, y por algo lo vio, por algo le pone el foco. Yo les pongo ese ejemplo. Si tú vas al súper y ves cosas de bebés, es porque tu foco está, a lo mejor estás embarazada, a lo mejor tienes un chiquito. O sea, de verdad, cuando nos convertimos en mamás, desde que sabemos, desde el día uno que vamos a ser mamás, empezamos como que, ay, mira, ¿por qué veo tantas cosas de bebés? Pues porque está tu foco ahí. Nos compramos un auto nuevo y andamos viendo el mismo modelo, diferentes colores y hasta decimos, ay, mira, un hermanito, uno igualito al que me acabo de comprar, porque nuestro foco está ahí. Así Entonces, es. ahí está una Entonces, mirada. esa mirada está dirigida en ese dolor de ese sistema familiar, ¿ya viste? O sea, ahí está. Entonces, qué bueno que lo ha trabajado y es un ejemplo de cómo la fuerza de mirar a papá y a mamá y de ir aceptando tu circunstancia de vida te deja caminar por ese camino espinoso y estar más tranquila dentro de. Claro. Ujú. Sí se entendió, Ani, porque no quiero herir susceptibilidades, sino que ahí se No, sí, siente sí, mucho y yo, dolor. yo aquí lo entiendo más como desde el tema que el dolor lo traen ellos y uno como familiar y obviamente, pues porque conviví desde que yo era un bebé, porque ellos llegaron antes que yo a esa familia, pues obviamente yo los quisiera rescatar, pero realmente no puedo rescatar a alguien que no se quiere rescatar y que siente mucho dolor y ellos sienten mucho dolor, ¿no? Más uno de ellos que el otro. El otro todavía es más, pues sí, como que más se adecuó, aceptó muchas cosas, pero uno de ellos no. Entonces, pues, por lo mismo son como si fueran mis hermanos, porque convivimos mucho tiempo juntos, bueno, hasta que yo tenía 14 años, y pues sí, los veo y quisiera rescatarlos, pero también veo que no puedes rescatar a otra persona, porque es como faltarle al respeto, bueno, así lo veo yo, ¿no? Él tiene que hacer su propio logro y su propio rescate para poder sanar completamente. Y hay un ejercicio, Ani, que tú puedes hacer, que si quieren se los compartimos ahorita o después, como ustedes quieran. Pues de una Para vez, ese déjame ver. muchachito de Mira, 14 o ese niño que dices que no ha podido asimilar cosas, hay Ya un tiene ejercicio que 60 es muy años. efectivo en constelaciones.
Sí. ¿Y cómo es este ejercicio? Visualizas a esa persona Ujú. y ya cuando la tienes visualizada, imaginas detrás de él algo más grande. Puede ser una luz, puede ser un paisaje, lo que en tu corazón pueda vislumbrarse. Y cuando logras ver eso más grande detrás de esa persona, simplemente le dices, me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. ¿Cómo se siente tu cuerpo, Ani? Bien, tranquilo. Y así lo puedes hacer cada vez que te acuerdes de él. Y Ok. comienza a observar que empieza a cambiar, Ok. ¿sí? Ujú. Sí. No lo mentalices, obsérvalo. Y luego ya nos platicas cómo te va con ese ejercicio y con ese personita. Perfecto, claro que ¿Sale? sí. Muchas gracias por el regalo. Muchas gracias a ti, Ani. Oye, Lau, y por ejemplo a María, que nos dice, mi papá siempre estuvo conmigo, pero le faltó más autoridad y eso no me gusta. ¿Le puedes comentar algo? A ella, fíjate que no creas que no sé, no creas que no me acuerdo de ella. Mira, cuando nosotros hablamos de lo que no nos gusta de papá, en nuestro interior está proyectándose o se está expresando, y no es malo, la figura arquetipal, o sea, lo que yo desearía de papá. Y papá pues es como es. Entonces, ¿qué podría hacer María? Lo que yo le recomendaría a María, pueden ser dos ejercicios. Mira, uno es tomar una foto de papá y ponerla en algún espacio de la casa a la altura de donde ella lo pueda mirar, como si estuviera frente a ella. Y pararse, solamente pararse frente a esa fotografía y ver qué siente dentro de ella. Cuando nosotros, después de un tiempo que pueden ser días, semanas o meses para hacer este ejercicio, nosotros vamos a saber que algo ya se movió cuando esa fotografía se comporta como un imán y tu cuerpo es atraído hacia esa fotografía de manera automática. Y es impresionante, Pati, hacer ese ejercicio. Muy De bien, pues hecho, ninguna de mis alumnas sabía el resultado, o sea, porque luego les digo, tú haces el ejercicio y ya me avisas cómo te vas sintiendo, para no ajá, meter ideas eso, en tu mente, ¿sí me entiendes? sí. Y cuando logres tú hacer bien tu ejercicio, tú pones la foto de papá o de mamá, lo puedes hacer incluso con los dos. Ujú. Llega un momento, Pati, en que sientes como esa energía, como si fuera un imán que te hace esto así, para Hacia adelante. adelante. Wow. Entonces ya a través de ese mirar a papá, en el que puedes utilizar frases como tú eres el padre perfecto para mí, tú eres el padre perfecto para mí, tú eres el grande, yo soy la pequeña, frases que pueden venir a tu corazón, pero evitar en ese espacio, por lo menos, habrá otros espacios donde lo puedas hacer, no en este, el reclamo, ¿no? De, ¿y por qué no me pusiste límites? ¿Y por qué no me...? No, asegurar, comenzar a hacer este ejercicio de tú eres el padre perfecto para mí. Y llega un momento en que esa foto, te digo, actúa como una especie de imán y sin que tú lo propongas y sin que tú muevas tu cuerpo se inclina hacia donde está tu padre. Wow, qué bonito y qué poderoso, qué poderoso. Primero pasen conmigo para gestionar emociones con papá o con mamá Ese y sí es luego el caso. No, e incluso lo pueden hacer a la par, Pati. O sea, tú puedes hacer como buscar este espacio terapéutico en donde tienes tu descarga y a lo mejor agarras una foto de tu papá y la golpeas, ¿no? O sea, no sé, la técnica que quieras ocupar, pero eso se deja en ese espacio. Y ya después en la yo noche, utilizo, te oigo. te decía, yo utilizo mucho la escritura terapéutica
para poder vaciar emociones. Sí, Utilizo mucho el golpeteo con la almohada ajá. para poder vaciar y descargar emociones. Y el ejercicio físico en general es muy bueno para vaciar emociones. Entonces, ya una vez con las emociones allá, donde deben de estar, entonces pudiera ser, o como tú dices, a la par, hacer ese ejercicio poniendo a papá enfrente, o sea, y sentir esa energía que te jala cuando tú ya lo honraste, cuando le diste su lugar. Y yo creo que es muy poderoso este ejercicio. Sí, es muy poderoso y te digo, o sea, e incluso, Pati, a lo mejor el empezar con el ejercicio y empezar a sentir en tu cuerpo diferentes manifestaciones, te puede llevar a tomar conciencia de que necesitas ayuda para esa descarga emocional de la que tú hablas. Por eso yo les digo, miren, todas las terapias tienen sus indicaciones, sus limitaciones y sus contraindicaciones. Hace poquito, no muchos días, me hizo favor de hablarme una chica que pues trae un tema de un duelo muy fuerte y no es Ujú, el mejor momento, Pati, para que constele, ujú. porque justo tiene que haber primero este manejo emocional. Entonces, quien quiera hacer su ejercicio en casa, que lo haga, y si se Eso no, empiezan a sentir profundamente movidas, que te busquen. ¿Quién me habló? Maite. Mike, Mike, Mike. ¿Qué pasó, Mai? No, yo creo que no tiene el micrófono abierto. ¿Quiere decir algo, Mai? No, ya se silenció. Sí. Entonces, Ani, Ani dime. Flowers dice muchas gracias, tengo una cita a las 9, debo salirme, agradezco mucho la clase, dejo mi número para ver si me pueden apoyar integrando a un grupo de ustedes. Me llamo Ani. Ok, yo la integro en mi grupo, si tú también la quieres integrar, ya tomé el número 55, sí, ahí está. Ok, y tenemos también acá sí, en Facebook, tenemos también un comentario de Cintia Hernández. Dice, hola maestra Laura, gracias, gracias. En serio, todo lo que has hecho en cada constelación ejercicio en el que he podido participar me ha ayudado mucho. Te mando un gran abrazo, nos vemos pronto. Tienes un enorme don, tienes un don enorme porque esa percepción hacia cada persona que ayudas es magnífico. Yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Pues mira, yo agradezco mucho sus comentarios, Pati, y lo único que te puedo decir es que esto es parte de estar al servicio de la vida y de un ejercicio constante de tomar a esos padres que son perfectos para mí y que así como a muchos de ustedes, pues no ha sido sencillo porque siempre existe, ¿no? El asomo de esa niña que quiere a su mamá arquetipal, ¿no? Y a su papá ideal. Y es creo que una espiral, por eso me llamaba la atención tu logotipo de esa espiral de crecimiento, en donde a veces ya logras una cosita y viene la otra, ¿no? O sea, y dices, oh Dios, ya me cansé de ser tu mejor guerrera, dijera Vianney, ¿no? Porque es como esta constante de que la vida te impulsa a cosas más grandes. Entonces yo me gustan sus comentarios, los agradezco, me los creo lo necesario para poder seguir estando al servicio, porque creo que este trabajo no se acaba, Pati. O sea, es un trabajo de verdad constante el estar agradeciendo que esa unidad, que esos papás, así como son los perfectos que tenemos. Y que cada etapa, Pati, de la vida te lleva a confrontarte con esta situación. Es decir, tal vez lo hiciste de adolescente y lo resolviste de una manera, y luego lo hiciste de adulto joven y lo resolviste de otra, y luego ya un poquito más grande, y luego ya casi te llega la senectud y Ujú. sigues haciendo el ejercicio de trabajar con esos dos grandes referentes que la vida te ha dado, que son mamá y papá. Así Y es. que ese ejercicio es lo que te lleva a desarrollar tus talentos, tus habilidades y a tener ese valor, insisto, Pati, en que a veces, aunque te tengas que ir por el camino verde, lo puedes hacer, Así es. ¿no? Y con esa tranquilidad de que ese camino te va a dar lo que estás necesitando para evolucionar. Así es. Sí, porque
finalmente, digo, al momento de decir si vas a tomar una decisión, tú sabes por cuál camino a lo mejor es el menos accidentado. Pero si tú eliges irte por el accidentado, es que ese era el camino, es que ese era el camino, ¿sí? Sí, Finalmente, porque el aprendizaje que tú tengas era el aprendizaje que requerías. Los maestros que se presenten en tu vida son esos los que te van a enseñar y creo que los mejores maestros que tenemos en nuestra vida son mamá y papá. así es. Por ahí dicen que hasta los elegimos nosotros. Entonces, wow, pues no sé si hay algo más, mi querida. Claudia Torres dice infinitas gracias. Sin duda, la sanación con papá es un proceso continuo, no de una sola vez o con una sola herramienta. Terapia. Así es, Clau. Y bueno, ahora que tú ya te vas a convertir en mamá, Clau es nuestra niña que está embarazada, que fue a las constelaciones, ¿te acuerdas? Y sí que no pudo constelar. Se pudo constelar en ese momento y pues es su primer bebé que ya dentro de poco lo va a tener y es un chiquito, es un hombrecito. Entonces, pues bueno, ahorita esa es la labor de hacer que tú como mamá le des ese equilibrio y que su papá le dé ese equilibrio para que tengan un hijo pues completamente equilibrado en su energía, creciendo en el amor, que sé que eso va a estar así como que súper amoroso, papá y mamá, porque los conozco. Y pues bueno, gracias por estar. Lau, ¿tienes algo más que Este, comentar? Pati, pues nada más que nos dejen por ahí en los comentarios si la próxima plática la quieren de Reiki, que va a ser dentro de 15 días en lo que logremos procesar todo el material que ya tenemos, Sí. o si quieren algún tema de constelaciones o si quieren algún tema de medicina tradicional china para que lo saquemos, qué es lo que la gente quiere y pues sobre eso vamos a hablar. Reiki también es una disciplina que puede ser otra herramienta para hacer ejercicios que Ujú, incluso pueden estar relacionados con estos temas de sanar nuestras relaciones, en fin, ¿no? Y que ujú, tengan en cuenta por ahí el taller que vamos a empezar de Tomando mi lugar, que dura 6 meses, porque lo vamos a hacer en una clase mensual para que no sea tan cansado. Hacemos muchas técnicas de arte terapia. Es un sábado al mes de 4 a 7 de la tarde. Es algo muy sencillo lo que se hace y profundamente sanador. ujú. Entonces, quien quiera informes del taller, pues que nos avise y se los damos. Por aquí nos está poniendo Yari, dice información sobre el taller. Pues bueno, ya dijiste que te pueden contactar y las próximas fechas de constelaciones también. Yo Ok, puedo anunciar la de nosotros. Tenemos en Texcoco, domingo 20 de julio, constelaciones familiares grupales. Ya hay gente anotada, aparta tu lugar porque son pocos lugares. Digo, hay que constelar y entonces hay un periodo de 10 de la mañana a más o menos 2 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces, para que puedas constelar, requieres hacer tu registro conmigo. La gente que me siguió hoy en esta invitación, contáctenme para que yo pueda dirigirlos hacia Lau si alguna información sobre el taller requieren. Y también tienes fechas de próximas constelaciones en Tecámac, en Centro Celtic. sí, mira, el 19 de julio estamos en Tecámac, el 29 de julio en Coruña y el 2 de agosto en Morelos. Son las más 29 próximas que recuerdo. A ver, 19 de julio en Tecámac, luego me Ajá. dice que el 20, ¿qué? 29 de julio en 20 de julio les voy a poner Texcoco. Texcoco, ajá, Ajá. y 29 de luego julio en Coruña. 29 de julio, Coruña, en Viaducto A, Ajá, y Coruña, en Ciudad de México. Y el 2 de agosto en bueno, en Morelos, en Jutepec, Morelos. Jutepec. Listo, ya está aquí en el chat de Facebook. Entonces ya nada más es que ustedes pregunten directamente, ya sea con Lau o conmigo. Si me conocen a mí, pues conmigo. Si conocen a Lau, pues con Lau. Si conocen a Yadi, con Yadi. Y Así es. los esperamos con mucho cariño. Y pues bueno, un último mensaje para que nos vayamos a dormir, mi querida Lau. Pues ya para irnos a descansar, que hagan ese ejercicio con la foto de papá Pati y todos los que lo escucharon, que lo intenten hacer y muy especialmente a Clau,
yo creo que está en un momento magnífico para que haga una ceremonia para recibir al bebé y que esa energía le ayude al alma de ese bebé a poder mirar a papá también, o sea, que empiece ella a hacer ese ejercicio consciente de permitirle al papá de su bebé estar cerca emocionalmente del bebé. Y yo creo que a tu hermana les podría ayudar muy bien con algo así. Sí, sí, le voy a comentar. Y bueno, dice Vianey Hurtado, gracias por tanto, queremos todos. Y dice Javier Olmos, gracias, Master Laura, saludos. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por acompañarnos. Y pues bueno, en 15 días nos estamos viendo. Quienes tienen el teléfono y contacto de Lau de Yadi, pues díganle si quieren constelaciones o si quieren Reiki o qué tema de los que nuestra querida maestra Laura es experta quieren conocer. Así es. Pati, buenas noches, muchas gracias Buenas por todo. noches, buenas Seguimos en noches. contacto. Descansen. Bye bye, Buenas gracias a noches a todos. todos. Chao, Bye. chao.